Levanta tu mano en alto y decir conmigo. Gritalo, decir conmigo, tetelestai. Dale, decilo con ganas, así conmigo, tetelestai. Ahora, ¿qué es esa palabra tetelestai? ¿Alguno lo sabe? Levánteme la mano. Estadio, dice hermano. Levante su mano en alto y diga conmigo, tetelestai. Grítelo, porque esta palabra la gritó alguien importante. Diga conmigo, tetelestai. No, impresionante. Mirá, vamos a meternos en Mateo, una historia que todos conocemos, Mateo 14, si tiene la Biblia, 23, 14 del 23 al 29. ¿Pueden sentarse los adoradores? También si querés sentarte, no hay problema. Bueno, escuchen, todo lo que tienen Biblia, si no tenés Biblia, ya no vendemos otro libro más que la Biblia, ¿eh? Queremos que la gente lea la Biblia, la palabra de Dios, que es la que te va a guiar. ¿Cuántos dicen amén? Después en tu casa podés leer cualquier libro, no hay ningún problema, pero nosotros en la iglesia vendemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Y algunas veces también hemos sembrado Biblia, pero algunas Biblias están a precio de costo, así que te recomiendo a que vayas y te compres una o que siembres una Biblia, como mucha gente acá que sembró Biblia y siembra Biblia, para que la gente pueda conocer la palabra de Dios y a Jesucristo por sobre todas las cosas. Bueno, Mateo 14, ¿lo tienen? Dígame amén si lo tienen. Está en los evangelios, Mateo 14, 23 a 29. Escuche, no sé qué versión está, pero ahí lo vamos a leer de acá, yo lo leo de acá. Dice, cuando lo hubo despedido, Jesús subió a un cerro, ¿están ahí o no? ¿Sí? Dice, para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos, diga conmigo, iba lejos. Pero dígalo con ganas, iba lejos. Dice, lejos de tierra firme, dice en esta versión. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento que era contrario. Dice que a la madrugada, o sea, salieron de noche y acá sigue el relato. O sea, que estuvieron toda la noche con vientos contrarios. Dice, y a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre las aguas, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Mirá que está al lado tuyo, decirle... No le digas nada. Pero Jesús le habló diciendo, calma, soy yo, no tengas miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y el Señor le dijo, ven. ¿Cómo le dijo? Ven. Qué impresionante hasta ahí esta historia. Escuche, dice que el Señor estaba orando. Pero cuando estaba orando, antes de orar, dice que le dio una orden a los discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos se pongan en marcha. Cuando le dio esa orden, ellos ni bien le dio la orden, dice que se metieron en el grupo, se metió dentro de la barca y empezó a remar. Cuando empezó a remar, dice que en el medio, dice que se levantó vientos contrarios. Dice que la barca era azotada. Diga conmigo, acertado. Pero dígalo con ganas, azotado. Escuche, dice que cuando estaba siendo azotada el Señor vio, pero estuvieron toda la noche estuvieron remando. Y el Señor dice que vio que habían vientos contrarios y que estaba siendo azotada el grupo entero. Y mire lo que quiere decir azotar. Azotar tiene un montón de definiciones o se utiliza en varias formas. Quiere decir afligir, torturar, atormentar o dar tormento. O sea que en el medio de esa situación había una voz que estaba atormentando a todo ese grupo, ese conjunto de personas. Dice que estaban sufriendo tormenta, estaban siendo afligidos. Pero dice que alguien entró en escena y dijo, no tengan miedo, soy yo. Escuchá, había una tormenta que se había desatado, había un ruido, un bullicio, las olas pegaban contra el arca, las olas pegaban contra el arca, dice que hacían un ruido enorme, las olas y el viento hacían un ruido enorme, sucundún. Escuche, pero dice que por encima de todo ese bullicio, por encima de todo ese azote, por encima de toda esa palabra, dice que se levantó una palabra mayor. O sea que ellos pudieron escuchar en el medio de todo ese problema, en el medio de todo ese tormento, en el medio de esa aflicción, pudieron escuchar a alguien que le dijo, soy yo.
Hermano, no sé cuál es tu tormento, cuál es tu aflicción, pero hay una voz que es mucho más grande. Hay una voz que te va a hablar en el medio de esa tormenta. Hay una voz que te va a hablar en el medio de esa aflicción. Hay una voz que se levanta en el medio de tus vientos contrarios, que te dice, no temas, soy yo. No temas porque soy yo. La voz del Señor tiene más poder que cualquier tormenta. ¡Ah, santo! La voz del Señor grita más que cualquier tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuál es la tormenta que hoy está afligiendo tu vida. Yo no sé si es depresión, si es enfermedad, pero el Señor puede hablar mucho más fuerte. Y cuando Él habla, toda tormenta tiene que cesar. Toda tormenta tiene que callar. No sé qué tiempo estás viviendo de tormenta. Si es un año, un mes, un día o hace horas. Te quiero decir algo. Esta noche, esa voz, ese azote va a terminar porque se levanta una voz que es sobre todo voz en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Escuchan esa voz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo, Tetelestai. No, pero dígalo con ganas. Tetelestai. Es un grito de guerra, ¿eh? ¿Usted sabía eso? Bueno, el que lo sabía, quédese ahí calladito, que ahora lo vamos a develar a esto. Pero es un grito de guerra. Es impresionante lo que pasa con ese grito. Esa palabra que estamos diciendo, ahora te la voy a entramos en clímax, pero te quiero llevar a la cruz. ¿A dónde? A la cruz. Quiero que te metas ahora en la instancia donde Jesucristo había sido crucificado o estaba siendo crucificado. Era un viernes, dice que 6 horas permaneció en la cruz, pero las últimas 3 horas quedó en oscuridad. En total oscuridad. Dice que el mundo entero quedó en oscuridad, pero donde estaba la cruz, dice que había más oscuridad. Esta palabra resonó en ese lugar. Ahora, ¿por qué? Porque esta palabra dice que representa diversas connotaciones y una de ellas dice que fue usada para que cuando una deuda era pagada. Esa palabra también era usada cuando una persona completaba una tarea que su amo le había dado. Esta palabra también era usada cuando un soldado romano ganaba una pelea personal o una pelea grupal. Entonces dice que se levantaba y gritaba Tetelestai. O sea, yo tengo la victoria, yo he vencido. ¿Cuántos dicen amén? O sea que esta palabra era conocida por los romanos, era conocida por el círculo de ese lugar. ¿Por qué? Porque se implementaba y era muy vulgar o muy corriente en aquel entonces. O sea que muchos la conocían. Diga conmigo, Tetelestai. Ahora bien, cuando Jesucristo dice que estaba siendo crucificado, pasaron muchas cosas. En ese lugar dice que había un público. ¿El público qué eran? Eran los judíos, eran los fariseos y eran también los romanos que estaban ahí, abajo al pie de la cruz. También dice que el cielo se oscureció. ¿Por qué se oscureció el cielo? Porque todo el principado, la hueste y potestad había descendido, porque dice que el velo se había rasgado, el cielo se había rasgado. Mire lo que dice en Isaías, cómo profetiza en Isaías 25 del 7 al 8. Voy un poquito rápido porque quiero llegar a algo poderoso. El profeta dice, Isaías en el capítulo 25, verso 7, dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. ¿Me sigue? Dice el profeta Isaías, y destruirá en ese monte, en el monte del Calvario, está profetizando. Dice la cubierta que cubrían todo el pueblo. ¿Se acuerda cuando Daniel dice que se pone a orar? Y viene el ángel Gabriel y le dice, mira, cuando vos oraste, nosotros nos dispusimos a venir. Pero pasó algo. En el segundo cielo dice que se levantó el principado de Persia. Dice, y peleó con nosotros, y nos vino a ayudar el ángel Miguel. Y bueno, vinimos y ahora estamos, pero tu oración fue escuchada desde hace 21 días. O sea que hay un velo, o había un velo que cubría y no se podía ver toda esa oscuridad que en ese tiempo se había empezado a ver. Isaías profetizaba que iba a haber un momento donde el velo se iba a correr y se iba a poder ver todo el principado, todas las huestes y toda la potestad de todos los gobernadores. Eso espiritual, lo dijo Isaías. Mire, verso 8, destruirá la muerte para siempre.
Y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el Señor destruyó, corrió en ese momento dice que corrió el velo y se podía ver todo el infierno manifestarse para tomar la vida del Señor. Por eso el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Le estaba diciendo al infierno que yo, y el infierno estaba ahí. El infierno el principado es la escala mayor. Después viene los gobernadores, después vienen las huestes. O sea que estaban todos ahí. Dejarán a los tipos. Y abajo estaba todo el público. Diga conmigo el público. O sea que estaban todos presenciando lo que pasaba. Miren esta instancia, qué poderosa. Entonces dice que ahí... ¿Por qué estaban los ángeles, el infierno todo ahí manifestándose? Porque el Señor dice, Elohim, Elohim, Letsamaní. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pecado cubrió por entero a Jesús. Entonces cuando el pecado cubre por entero y tapa a Jesucristo, porque dice que Él cargó nuestros pecados, dice que todo el infierno vio el pecado. Y dijo, todo eso va a ser nuestro. Porque el infierno venía cada vez que alguien moría. Por eso cuando alguien decía, Tetelestai, yo he triunfado, que era una pelea entre romanos, el romano que ganaba gritaba esto y la muerte venía y se llevaba el alma de la persona muerta. O sea que era una palabra muy conocida por los griegos, por los romanos, por los judíos. Se conocía en todos los idiomas. ¡Qué impresionante! Y dice que en este lugar el Señor, mire lo que dice Isaías 64:1. Lo profetizó también, dice, oh, si rompieras los cielos y descendieras y a tu presencia se oscureciesen los montes. Está Isaías profetizando lo que pasó en ese día. Isaías 64:1. ¡Qué tremendo! ¿Y por qué descendió? ¿Por qué se oscureció? Porque el infierno se había hecho presente, se había congregado todo el infierno a ese lugar. Y el Señor estaba hablando en un idioma, en arameo, que lo conocían los judíos, pero los romanos no. Por eso decía Elohim, Elohim. O sea, los romanos no conocían. Era un idioma que los romanos no entendían, pero los judíos sí. Por eso los romanos dicen, está invocando, está hablando con Elías. No entendían. Pero los judíos sí entendían. El infierno también entendía lo que estaba pasando. ¡Qué tremendo esto! Dice que en todo momento el Señor hablaba con Dios, no perdió el foco. Y en un momento dice que el Señor abre su boca y dice, ¡consumado es! Él dijo, Tetelestai, consumado es. Y dice que todo el infierno no lo pudo agarrar. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Y porque dijo, ahora yo soy el que gana. Y dice el apóstol Pablo, y exhibió a todo el principado ante el público, clavando el edicto que era contrario a nosotros. Y lo exhibió y dijo, Tetelestai, Tetelestai, consumado es, consumado es. Gloria a Dios. Diga conmigo, Tetelestai. Vengan los músicos, no, pero póngase en pie y diga conmigo, Tetelestai. Hermano, gritale a eso que te está afligiendo, consumado es. Si está enfermo, decirle, consumado es. Si le está pasando algo en su familia, diga, Tetelestai. ¿Por qué? Porque esa palabra la entienden los romanos, la entienden los judíos y hasta el mismo infierno la entiende. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, si va a aplaudirle, hágalo con gloria. Tetelestai. Qué impresionante. Yo no sabía ni entendía cuando Pablo decía, y todo fue, y dice, y él exhibió a todo el infierno en público. Yo no entendía eso. Pensé que el Señor había ido al infierno y en el infierno había un público. ¿Está acá o no? Conéctese, no se vaya, no pierda, no se distraiga, por favor. Decirle que está al lado tuyo, no, si hay mosca, déjala. No se pierda la bendición. Venga acá, no se pierda la bendición.
Está hablando en lengua la criatura. Escuche. Dice el Señor. Colosenses 2, 14, 15. Si lo tenés, ponelo. Porque la gente capaz que no entiende lo que estamos hablando, pero mirá lo que dice. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en el medio al clavarla en la cruz. También despojó a los principados y las autoridades, los gobernadores, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Tetelestai. No lo exhibió en el infierno. No es que fue abajo y le arrebató la llave de la muerte, no. La historia pasó en la tierra, donde en las montañas se corrió el velo que cubría. ¿Para qué? Para que todos puedan ver cómo el Señor exhibía públicamente a los principados, a las huestes y a los gobernantes de las regiones celestes. ¿Y el público quién era? Todos los que estaban abajo. Y el romano que dijo, verdaderamente este es hijo de Dios. Santo. Verdaderamente este es hijo de Dios. Santo. Verdaderamente este es hijo de Dios. Oh, santo, santo. Porque el diablo me está atormentando, es porque estás viendo toda la tormenta, escuchando el viento, pero desviaste tu mirada del Hijo de Dios. Santo. No, porque miren, lo que me dijo me ha enojado, lo que me dijo, lo que pasó, esta situación cambió mi vida. Hermano, tenés que empezar a nadar, tenés que empezar a conectarte con alguien que te diga, es el Señor. Cuando se levanta un problema, es el Señor que está ejercitando. Tetelestai. Santo, santo. Hay alguien que se tiene que levantar esta noche. No importa si has patinado, no importa si te has caído, volvé a intentarlo, nadá hacia Jesucristo, nadá hacia aquel que te ama, nadá aquel que te abrazó, nadá aquel que te dijo, sígueme, sígueme y verás mi gloria. El infierno dice que estaba celebrando la caída del Hijo de Dios. Porque cuando un hijo cae o se tropieza, el infierno celebra. El infierno celebra y dice, lo tengo en mis manos, la tengo en mis manos. Vos te caíste, te equivocaste o te apartaste. Ya no congregás sabiendo quién es Dios y qué hizo en tu vida. Y vos te caíste. Y el enemigo dice, mirá cómo lo tengo de rodillas. Lo tengo ahí, mirá, no sabe qué hacer, la culpa lo está encerrando. Y vos en un momento recibís esta palabra en tu espíritu que dice, tetelestai. Hasta acá llegaste, diablo inmundo. Hasta este día llegaste, diablo inmundo. Consumado es. Me vuelvo a levantar, consumado es. Yo me vuelvo a levantar. Voy por mi ministerio, voy por mi liderazgo, voy por mi familia, voy por mi economía. ¿Por qué? Porque el fuego llegó. Levantad las manos bien alto. Diga conmigo. Yo estoy levantando las manos de la próxima persona donde Dios irrumpirá su casa con un avivamiento. Estoy levantando las manos de la persona que Dios utilizará para ganar muchas almas. Estoy levantando la mano de la próxima persona que Dios levantará para llevar su palabra y orar por los enfermos y estos sean sanos. Estoy levantando las manos de la próxima persona que Dios levanta para traer gloria a la tierra, porque es un profeta, porque es un pastor, porque es un líder,
porque es alguien que Dios ha escogido para esta nueva temporada. ¡Tetelestai! Se viene un avivamiento en tu ministerio. Decirle al que está al lado tuyo, Tetelestai. ¿Cuántos dicen amén? Espero que te vayas encendido, que cuando llegues a tu casa proféticamente le hables a toda tu casa y le digas, consumado es. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que tienen amigos, aquellos que tienen hijos en adicción, tómenle la mano y dígale, Tetelestai, aunque no entiendan nada. El infierno sabe, el público sabe, los judíos saben, porque esa palabra la sabe todo el mundo y hasta el principado. Consumado es. Consumado es. Nos vemos. Dios te bendiga. El miércoles estamos en este lugar 18 horas. En toda la semana en los grupos de oración. Si querés abrir un grupo de oración, acércate a los pastores. Vamos a ir a tu casa a levantar una antorcha encendida. Y nos vemos el sábado los líderes. Y el domingo otra vez en este lugar. ¿Por qué? Porque llegó Jesús. Llegó mi amado. Nos vemos. Chao, 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 chao.